Estimados estudiantes, tengan ustedes un saludo cordial. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión 12, ¿no? Con ejercicios, ¿cierto? De referenciales, lógicamente, al examen T2 que nos corresponde en esta semana. Bien, vamos a ver entonces estos ejercicios en los cuales nos van a permitir poder complementar lo que hemos venido trabajando en aula sobre los temas relacionados al examen T2. Para ello, tener en cuenta las siguientes interrogantes: cómo se formulan y nombran los aldehídos y cetonas, cómo se formulan y nombran los ácidos carboxílicos, cuáles son las principales propiedades químicas y aplicaciones de estos compuestos anteriormente mencionados. Bien, son algunas de las interrogantes que nos van a permitir entonces, con el desarrollo de ejercicios, poder absorberlas y de esa manera tener, ¿no?, más claro sobre el desarrollo de estos diferentes compuestos y sus aplicaciones. Por lo tanto, nuestro logro de sesión de clase de hoy es que al terminar la sesión, el estudiante formula y nombra aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, así como sus principales reacciones y aplicaciones para rendir óptimamente un examen T2. ¿Correcto? Vamos a ver entonces. No olvidar, jóvenes, los diferentes grupos funcionales, sobre todo oxigenados, que ya hemos venido trabajando, como es el caso de los alcoholes, con su grupo funcional característico, el OH, o el de los ésteres, cuyo grupo funcional es el oxígeno, el grupo oxi, el grupo de los aldehídos, el CHO de los aldehídos, de las cetonas, el CO, el grupo carbonilo, de los ácidos carboxílicos, el COO o el grupo carboxílico, el COOH, y de los ésteres, que viene a ser el CO, los cuales entonces, de acuerdo a sus estructuras y la forma en que conforman estos diferentes compuestos, entonces definir cuál de estas sustancias eh, se encuentran, ¿no?, dentro de la estructura del compuesto orgánico. Bien, vamos a ver entonces este primer ejemplo, ¿no? Recuerden que en el caso de los aldehídos hay que verificar el grupo funcional principal, que es el CHO, ¿correcto? Y para dar el nombre, entonces siempre tener en cuenta la cadena principal, la más larga posible. En este caso tenemos entonces este compuesto en el cual, lógicamente, como sabemos, su cadena principal, entonces, es la estructura que contiene al grupo aldehído, ¿no? Entonces, teniendo como radicales el radical etil, que está en posición 2, y el radical metil, que estaría en posición, ¿no?, 4, ¿no? Si lo numeramos, lógicamente, acá sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces serían las posiciones. Por lo tanto, los radicales que al identificar sería este el radical etil y por acá el radical metil. Muy bien, entonces su nombre sería en el orden alfabético 2-etil, luego 4-metil y luego la cadena principal, que es de 5 carbonos, pen, y la posición del doble enlace, que está en posición 3 pen, 3, y luego la terminación del aldehído, que es al, ¿no? Correcto, el doble enlace en posición 3, entonces 2-etil, 4-metilpentenal, correcto, como lo vemos aquí en la imagen. También de igual manera tenemos esta otra estructura en el cual entonces el grupo funcional, en este caso, es también el aldehído, con su cadena carbonal la más larga posible. Entonces todos estos radicales que me quedan serían el radical metil y por acá el radical bromo, ¿cierto? Y en este caso por aquí el radical metil, el cual entonces, numerando la cadena principal, sería entonces 1, lógicamente 2, 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, como vemos entonces en este caso, ¿no? Entonces, su nombre sería por las posiciones de los radicales, y su orden alfabético sería entonces 5 bromo, ¿cierto? 3,4 dimetil, y luego la cadena principal, que es de 7 carbonos, entonces sería el EP, en el cual en posición 6 está el triple enlace, ¿no? Entonces sería EP6 y el triple enlace que tiene
la forma in, ¿cierto? Entonces 6-in, y como es un aldehído por el cho, entonces al, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros tenemos a estos compuestos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, una vez que hemos definido, entonces podemos nosotros indicar entonces la estructura y su nombre respectivo, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos estos compuestos aldehídos que ahora son de cadena cíclica. No olvida que cuando son de cadena cíclica, entonces la terminación ya no es al, sino es carbaldehído. En este caso, si es un ciclo de ese carbono, sería ciclo hexano-carbaldehído, ¿cierto? En el caso tiene radicales, entonces vas a también tener esa terminación carbaldehído, pero hay que indicar la posición del radical que se encuentra enlazado a la cadena principal. En este caso, el radical que viene a ser el radical bromo, ¿no? Entonces, el radical bromo que está en posición 3 sería entonces 3 bromo ciclopentano carbaldehído. Por eso tener en cuenta eh, esta forma de nomenclatura, ¿no? En el caso de las cetonas, tener en cuenta que las cetonas se les puede nombrar de dos formas, de manera común y también aplicando la ayuda. En el caso de la nomenclatura común, como vemos en este ejemplo, la nomenclatura común utiliza los prefijos de los radicales que están unidos al grupo carbonilo, ¿no? En este caso el radical metil, ¿correcto? Y por acá el radical etil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el nombre de esta cetona en la nomenclatura común? Entonces, empezando por los radicales en el orden alfabético, será entonces etil, y luego sigue el otro radical metil, y luego terminado con la palabra cetona, ya que se trata de una cetona. Entonces, etil, metil, cetona. Lo mismo entonces sería acá. Tenemos entonces dos radicales, metil y metil, y del cual entonces la estructura sería de una cetona, como lo vemos por el grupo funcional, y sería la dimetilcetona, ¿cierto? Entonces sería en la nomenclatura común, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál sería su nombre entonces de este compuesto, pero en la nomenclatura yupa? En la nomenclatura yupa, como sabemos, ya es ubicar la cadena principal la más larga posible. En este caso, como vemos, la cadena principal sería toda la estructura porque no tiene ramificación. Entonces, una vez que hemos determinado que esto todo va a ser la cadena principal, entonces colocamos el enlace, el lógicamente, la identificación de la posición del grupo carbonilo en la más baja, ¿cierto? Y también tendríamos que numerar, ¿cierto? Como no hay radicales, entonces la numeración sería empezando por el extremo donde el grupo carbonilo tenga la posición más baja, ¿no? Entonces, como ven, empezaríamos a numerar desde la izquierda. Entonces, al numerar de la izquierda, el grupo carbonilo está cayendo en posición 2. Y su nombre sería entonces, como ven, la numeración de la izquierda, y su nombre sería la hexan, porque es de 6 carbonos, y la posición de la cetona que está en posición 2, 2 zonas, ¿cierto? Entonces, de esa manera sería su nomenclatura yupa para las cetonas. Acá tenemos otro ejemplo, también por el grupo funcional identificado, sería una acetona, ¿correcto? En el cual hay que dar eh, las ubicaciones respectivas de estos diferentes compuestos, ¿no? Como ven, también es una cadena principal, no hay ramificaciones, por lo tanto, al evaluar para numerar, sería en función de la ubicación de las cetonas, si más cerca está hacia la izquierda o más cerca está a la derecha, ¿correcto? Entonces, en este caso, me doy cuenta que el grupo cetona más cerca está desde la derecha, entonces quiere decir que la numeración empezará desde la derecha, ¿correcto? Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con ello, estamos listos entonces para poder rendir de esta manera el grupo carbonilo que está en posición 2. Su nombre sería entonces, ¿no? La hexa no hay radicales, y es de 6 carbonos, entonces sería la hex. Hay que indicar primero la posición del doble enlace, 4N, y luego la posición de la cetona que está en posición 2. Entonces sería hex 4N2.
¿Y cuál sería su nombre de este siguiente compuesto? Obviamente su nombre sería, también ubicando la cadena principal, que sería esta cadena horizontal, y los radicales que tendríamos acá, ¿no? Radical cloro, radical bromo y el radical metil. Entonces, para ello hay que numerar, entonces, para indicar en qué posiciones están estos radicales y también el grupo funcional principal que es la cetona. Entonces, al evaluar, para ver quién empieza la numeración, entonces, al numerar, vemos que el grupo cetona está cayendo en posición 3, que es la menor posición, ¿cierto? Entonces, de esa manera ya queda establecida su nombre, ¿no? Entonces, su nombre sería, empezando por el orden alfabético con el bromo, que está en posición 7, 7 bromo, luego sigue el cloro, 7 cloro, y luego el radical metil, que está en posición 4, para luego dar el nombre de la cadena principal, que en este caso es de 9 carbonos, entonces nona, pero hay que indicar la posición del acetona, que está en posición 3, nona 3, bueno, ¿correcto? Entonces, nomenclatura de fórmula de estos diferentes compuestos. Muy bien, ahí tenemos entonces un ejemplo de variado de ácidos, ¿cierto? El cual empieza con la palabra ácido, ácido propanoico, ácido 2-metilhexanoico, hexen 3-enoico, como lo vemos de acuerdo a la cadena principal, o una cadena cíclica. No olviden que, como ven, cuando es cadena abierta la terminación es oico, pero cuando es cíclica la terminación es carboxamina. Sí, ácido ciclo es 3-eno-carboxílico, ¿no? La terminación de estos ácidos de cadenas cerradas o cíclicas, ¿no? En este caso tenemos el ácido 3-hidroxi, 3-hidroxi, ¿no? Ex 2-enoico. Muy bien, entonces, igual manera tenemos acá la nomenclatura de estos otros ácidos. Por ejemplo, este ácido por el grupo funcional y tiene un alcohol y doble enlace. Entonces, numerando por el carbono del ácido, el doble enlace caería en posición 2 y el alcohol en posición, un carbono en posición 3. Entonces, su nombre sería ácido 3-hidroxi por el grupo funcional, 3-hidroxi X2-enoico, ¿cierto? La posición 2 del doble enlace y la terminación oico porque está en abierta. De igual manera acá, la terminación es abierta, pero tiene dos grupos carboxílicos, entonces su nombre sería ácido 2-3. Muy bien, entonces tenemos aquí, al tener dos ácidos carboxílicos en los extremos, su nombre, y es de 4 carbonos en total, su nombre sería el ácido butano dioico, ¿cierto? También evaluar muy bien si es una cadena abierta o cerrada, ya que hay algunos ejercicios donde aparentemente parece que el ciclo fuera la cadena principal, pero hay luego más carbono, ¿no? En el ciclo. Entonces quiere decir que la cadena principal es la cadena abierta de 3 carbonos. El ciclo entonces sería un eh, radical que estaría en posición 3. Entonces su nombre sería ácido 3-ciclo. Muy bien, entonces su nombre sería de este compuesto el ácido 3-ciclopentil propanoico, ¿cierto? El ciclo está como radical, por eso es en posición 3 de ciclopentil, ¿cierto? Y luego de 3 carbonos y la terminación oico porque es cadena abierta de este ácido. Y finalizamos con los ésteres. Los ésteres, como vemos, son sustancias que tienen el grupo éster COO, ¿cierto? Entonces, eh, hay que identificar a este grupo funcional para poder dar el nombre respectivo. En este caso, el éster y la estructura de la cadena principal. Bien, entonces su nombre sería 3-etil, ciclo, 3-metil, ciclo hexano, porque es un ciclo de 6 carbonos, y luego, como es cadena cíclica, carboxilato de etil. 3-metil, ciclo hexano, carboxilato de metil. Acá tenemos un éster, pero de cadena abierta, como podemos observar. Entonces, la cadena principal sería desde el CO hacia atrás, ¿no? Entonces, la numerada, entonces 1, 2, 3, 4. Vemos que hay un doble enlace en posición 3.
Muy bien. De igual manera procedemos al siguiente compuesto, que es de cadena cíclica con el CO. Entonces sería el oxo en posición 2 de la cadena cíclica, ¿no? Y que es el que contiene el grupo funcional, por lo tanto sería la cadena principal, pero a la vez contiene el grupo oxo en posición 2. Entonces, por eso que al momento de nombrar sería 2-oxo ciclobutano, correcto. Entonces su nombre sería el 2-oxo, porque ya sería un radical oxo, 2-oxo ciclobutano, y luego carboxilato por el grupo funcional de metilo que está entonces enlazado al oxígeno de este grupo funcional. Y en esta estructura vemos que la parte del éster es el CO y la cadena carbonada que es de este carbono, y luego el radical que es un ciclo hexano, ¿no? Entonces su nombre sería el hexanoato, de ciclo hexano. Con eso entonces estaríamos entonces terminando lo que es nuestro tema de ejercicios para poder complementar para su examen de T2. Eso es todo, jóvenes, y entonces será hasta una próxima oportunidad.